El objetivo de nuestra sesión es conocer el concepto de factores dentro de la estructura de RStudio, que son cómo se crean, cómo podemos graficarlos y básicamente cómo podemos ir respondiendo preguntas a través de esta estructura de datos. Lo primero que vamos a hacer es copiar todo el script o toda la serie de comentarios o instrucciones que aparecen en la descripción del video. Una vez que los tengas ya copiados, pégalos directamente en el editor y vamos a ir trabajándolos para ir aterrizando precisamente este tema. Lo primero que vamos a encontrar es una definición sobre factores, los cuales hacen referencia a una estructura para manejar datos de naturaleza categórica. Si bien ya habíamos visto que en matriz estábamos hablando sobre una estructura de filas y de columnas, básicamente habíamos estado trabajando solo con datos numéricos. En este caso vamos a utilizar la estructura de factores, pero para trabajar datos de naturaleza categórica. Vamos a crear este ejemplo para ir aterrizándolo y que quede todavía mucho más claro. Por ejemplo, nos dice crear vector para riesgo de continuar viviendo con menos de $1.90 al día. Recordemos que esta era una definición o un indicador del Banco Mundial para decir o para determinar si una persona se encontraba en condiciones de pobreza. Y fíjate, aquí en lugar de que estemos utilizando un dato numérico, estamos utilizando etiquetas que tienen que ver con B, M, A y MA. ¿Qué quiere decir o cómo lo podríamos traducir? Bueno, pues que básicamente cuando estamos, digamos que calificando a un sujeto, podríamos decir que tiene una probabilidad baja de continuar viviendo con 1.90 o una probabilidad media, una probabilidad alta o MA haciendo referencia que tiene una probabilidad muy alta de continuar con esta característica. Entonces, precisamente esta es una de las diferentes formas que tenemos nosotros al momento de tratar de contestar una pregunta, en este caso de cuál es la probabilidad de, en este caso no es desde una perspectiva numérica, sino desde, insisto, una perspectiva vinculada a etiquetas o a categorías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que nos pide es que generemos este vector, que en este caso, insisto, es de carácter o es de tipo carácter. Ahora, vamos a hacerlo como todos los objetos que vamos creando. Vamos a empezar por el nombre. ¿Qué te parece si le ponemos riesgo? Le ponemos este nombre que básicamente es la cuestión de riesgo para continuar viviendo. Entonces vamos a hacerlo corto, vamos a poner esta palabra, vamos a ingresar nuestro signo y vamos ahora a generar los elementos que van a constituir o van a estar embebidos dentro de nuestro vector, en este caso de carácter, te lo recuerdo. Entonces recordemos, siempre que necesitamos poner alguna etiqueta, vamos a comenzar abriendo las comillas y vamos a poner, por ejemplo, esta primera medición, es decir, esta persona tiene un riesgo alto. Esta segunda persona tendría un riesgo bajo. Esta tercera tendría un riesgo bajo, esta otra persona un riesgo bajo, esta un riesgo medio, esta persona también un medio y esta persona al final tendría un riesgo muy alto de continuar viviendo con esta característica. Entonces, una vez que creamos nuestro vector de carácter, observamos, tenemos 7 mediciones y las 7 mediciones obedecen solamente a características de la etiqueta. Fíjate, si tú quieres graficar esto, en realidad nos va a generar un error. De hecho, te lo voy advirtiendo desde un principio y en el comentario o la línea tú te darás cuenta. Fíjate, si ponemos plot o la función plot y queremos que nos grafique precisamente este vector, observa, vamos a ponerle riesgo, autocompletar
y vamos a correrlo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues que no están definidos los límites de y nos está dando que básicamente los argumentos no están adecuadamente computados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, precisamente aquí viene la importancia de utilizar la función de factor. Vamos a hacer el siguiente ajuste. Vamos a generar ahora un vector, vamos a ponerle el nombre de riesgo, pero que ahora se encuentre dentro de la estructura de datos conocidos como factor. Y para eso le vamos a decir que ahora este vector va a tener que ver con factor. Vamos a guardarlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar el código factor para indicarle a qué nos estamos refiriendo y le vamos a decir ahora con cuál vector va a trabajar. En este caso solo tenemos uno, entonces le vamos a poner aquí el de riesgo. Digamos que estamos haciéndole una modificación y especificando que queremos que sea de este o de esta naturaleza, o en el argot de RStudio que esté dentro de este nivel. Ahora vamos a graficarlo, fíjate, vamos a ver qué diferencia tenemos. Primero nos dice, vamos a graficar el nuevo vector que acabamos de realizar. Vamos a ponerle riesgo factor, ¿ok? Pero para eso primero tenemos que incluir la función plot. Entonces vamos a verlo, plot, aquí está, y fíjate, córrelo y observa. Automáticamente vamos viendo cómo en nuestra ventana de utilidades vamos a empezar a visualizar el gráfico. Lo que nos está diciendo es la frecuencia de casos que nosotros acabamos de incluir o que se encuentran dentro de nuestro riesgo factor, que viene siendo el número de personas que se encuentran con un alto riesgo, con un bajo riesgo, con un riesgo medio y con un riesgo muy alto. Entonces, en el eje Y vamos viendo precisamente el número de casos que tenemos. Perfecto. Entonces, esto ya nos quiere decir que ya podemos, gracias a la función factor, poder utilizar datos de naturaleza de etiqueta o en este caso de carácter. Entonces, ¿qué más te está diciendo? Bueno, que visualicemos en la consola los niveles del factor. ¿A qué se refiere esto de los niveles? Bueno, vamos a poner la función levels y le vamos a poner precisamente el nuevo vector que hicimos, riesgo factor, y observa. Ya lo que nos está diciendo, bueno, es que tú tienes el nivel A, B, M o MA. Ya dijimos de a qué se refiere. Si nos quedamos con este gráfico, francamente está algo parco. Es decir, no se ve o por lo menos no tiene indicadores muy claros donde la gráfica se pueda entender por sí misma o se pueda defender por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, principalmente hacer una recodificación de estos niveles. Si bien yo ya expliqué a qué es en referencia, pues lo más adecuado sería que precisamente pudiéramos el nombre completo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a recodificarlo y lo vamos a recodificar de la siguiente forma. ¿Qué te parece si le ponemos riesgo recodificado? ¿Ok? Y ya una vez que ponemos el nombre del nuevo objeto que vamos a hacer, vamos a incluir lo siguiente. Vamos a volver a utilizar nuestra función factor y vamos a poner factor y le vamos a hacer mayor número de especificaciones. Vamos a decirle, queremos que nos trabajes directamente con el vector riesgo, el primero que realizamos, y además vamos a incluir lo siguiente. Los niveles son los de levels, o los niveles son los que precisamente acabamos de ver en nuestra consola, A, B, M y MA. Entonces le vamos a decir, mira, lo que queremos que hagas es que con estos niveles que yo ya tengo predeterminados dentro de mi vector, le vamos a indicar que es A, que es B, que es M y que es MA. Lo que quiero que me hagas ahora es literalmente, vamos a ponerle en nivel, la siguiente etiqueta. Vamos a utilizar la función labels o etiquetas y le vamos a decir, ahora sí, quiero que para A tú me escribas que sea alto.
Para B quiero que me escribas que sea bajo. Para M quiero que sea medio. Y para MA quiero que sea muy alto. Recordemos que aquí podemos utilizar espacio. Y una vez que hacemos esta recodificación, córrelo para que podamos observarla y principalmente podamos hacer el siguiente comentario. Nos dice graficar factor recodificado. Bueno, literalmente hay que repetir la función plot y ahora incluir el nuevo vector. Vamos a ponerle riesgo recodificado. Recodificado gracias a la función de factor, ¿vale? Y haber integrado con las etiquetas los nombres completos. Vamos a correrlo y observa. Ya ahora tu gráfico, el cual puedes ver en el panel de utilidades, ya aparece con las etiquetas asociadas a esta nueva recodificación. Sin embargo, tenemos alto, bajo, medio y muy alto. No está ordenado, o por lo menos no lleva esta jerarquía que nosotros esperaríamos, empezar desde lo más bajo y sí, concluir con lo más alto. ¿Cómo podemos, digamos que, ordenar o llevar a cabo esta, digamos que, reestructura de cómo es que queremos presentar nuestros datos? Bueno, básicamente podremos hacer lo siguiente. Un nuevo vector que se llame así, que te parece riesgo, y le ponemos ordenado, porque básicamente lo que buscamos es que esté ordenado directamente del más bajo al más alto. Ahora vamos a ingresar nuestro signo y le vamos a pedir de nuevo a la función factor que nos configure nuestro vector inicial, que en este caso es riesgo, y que nos los ordene. ¿Cómo nos los va a ordenar? Bueno, la función es la siguiente: order, y le vamos a decir que sí, que nos los ordene. Vamos a utilizar un vector de tipo lógico y después le vamos a indicar precisamente los niveles en el orden en que nosotros queremos que aparezca. ¿Cómo? Bueno, como lo habíamos hecho previamente. Primero le vamos a indicar cuál va a ser el vector original o inicial, va a ser B, o el nivel inicial va a ser B, va a ser M posteriormente, después va a ser alto y vamos a concluir con el de muy alto, ¿vale? Estos vendrían siendo los niveles y posteriormente vamos a utilizar una coma para irnos a la siguiente y última capa, que vendrían siendo las etiquetas. Muy bien, ya tenemos los niveles y quiero que nos las pongas con estas etiquetas. Queremos que sigan este mismo orden. Ahora el B va a ser el bajo, el M va a ser el medio, el A va a ser el alto y finalmente el MA va a hacer referencia a muy alto. ¿Ok? Entonces, córrelo y observa. Automáticamente no nos hace nada dentro de nuestro gráfico, pero porque todavía no lo estamos graficando, pero sí ya nos creó con esta función de factor nuestro último vector, que en este caso ya viene toda la información que nos interesa, ordenada. Entonces, para esto tú puedes, si quieres revisarlo previamente, puedes ponerle nada más el nombre de riesgo ordenado, le das correr y observamos precisamente que lleve la siguiente lógica. Bajo es menor que medio, medio es menor que alto y muy alto es menor que muy alto. Entonces, si está adecuada esta, digamos que estructura lógica respecto al orden, entonces concluye el gráfico donde ya vas a poder visualizar esta información. Vamos a ponerle plot y finalmente vamos a incluir riesgo ordenado, el último vector que realizamos gracias a la función de factor. Le damos correr y observa. Ahora sí, vamos viendo cómo nuestro gráfico en el eje Y aparecen las etiquetas de nuestros respectivos niveles ya ordenados, bajo, medio, alto y muy alto, y en el eje X te aparece la frecuencia de casos. Entonces, en resumen, esta es una forma muy sencilla en la cual nosotros podemos comenzar a trabajar estructura de datos, pero no necesariamente de forma numérica, sino con vectores exclusivamente de carácter. Sin más, nosotros nos vemos en nuestra próxima sesión de RStudio.